Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y para nosotros es un placer, como siempre, poder escuchar y dialogar con Rolando Musin, analista político. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo Para bien? mí también es un placer siempre charlar con vos. Todo bien, todo bien. Acá tratando de entender, por ahí, ¿te diste cuenta uno que ya tiene los años y la paciencia va desmejorando? Ayer me reía por los titulares, alta participación en corriente, 70%. Alta comparado con qué. Eran elecciones de gobernadores, de diputados, de senadores provinciales, cuando siempre estamos por arriba del 75, lo que dice la historia. En el norte superamos algunas veces el 80%, ¿no? Pero ese es el primer pantallazo. De ahí la grilla, cómo se encaminó, sin lugar a dudas. No todos los relatos terminan siendo creíbles, o por lo menos es lo que sucedió en Corrientes. ¿Cuál es tu visión, Rolando? Que nunca los relatos terminan siendo creíbles. Claro. No, a mí me parece que sí, digo, hay una realidad. Las elecciones legislativas generalmente no generan demasiado interés en la población. No quisiera ser tan terminal como diciendo no le interesan a nadie, Ah. pero en líneas generales tienen poca relevancia, poco interés. Entonces, esta que fue una elección ejecutiva, realmente suscita otro interés y me parece que también, de alguna manera, el gobernador venía bastante bien armando las cosas, son gente que hace mucho tiempo que trabaja en política y que de alguna manera sabe cómo llevar adelante una elección, ¿no? De estas características. Sobre todo porque son las elecciones donde se juegan la ropa, ¿no? Sí. Eso básicamente sabemos que los cargos ejecutivos, la pertenencia y la cercanía, no es lo mismo elegir en octubre un diputado nacional, en el caso de Tucumán, donde se va 4 años y por ahí no tenés la pertenencia, el gobernador, el diputado, el senador, ellos tienen bicameral. En Corrientes, el que está a la vuelta de la esquina, es el que está en el territorio, el que decide o el que tiene que satisfacer por ahí las demandas, ¿no? Pero sin embargo, quedó en evidencia que por ahí no se puede construir desde la improvisación cuando son cargos ejecutivos. ¿Vos crees que ahí pecó la libertad de que quedó cuarta cómoda? No llegó ni a los 2 dígitos. No, no. Qué lástima que no llegó al 3, ¿no? Porque si no Claro, hubiese sí, sido un escándalo sí, sí. nacional. O capaz que le faltó el 3, por eso no llegaron a los 2 dígitos. Posiblemente. No, a ver, yo creo que eh, sí hay una improvisación importantísima, un desconocimiento de cómo funciona en líneas generales la política y el armado político en general y el armado político en lo local, en las provincias. Entonces creo que ahí eh, no, digo, no es que no la ven, pero de alguna manera yo no sé, o por ahí tienen una estrategia que todavía no estoy viendo, pero realmente esta cuestión de la pureza violeta, por decirlo, Sí, me parece un error político tremendo, sobre todo con un gobernador que en principio les había dado el ok, con lo cual me parece que hay como una sobreestimación del peso de la libertad avanza y del sello, que ya lo hablamos nosotros en sí. algún momento, ¿no? Y cada vez termina reafirmando cada vez más esa hipótesis que decimos, no es el sello violeta, sino que es el propio Javier Milei el que encarna de alguna manera ese capital político. Entonces, cuando Milei no va en la boleta, las cosas se empiezan a complicar y a desdibujar. Esto puede, con vistas a las próximas elecciones de este fin de semana en Buenos Aires, esto puede ser decisivo. ¿Qué es lo que venís manejando? ¿Qué es lo que venís analizando desde Mira, la consultora? ¿Cómo ves esto? Porque sin lugar a dudas, más allá de que no son vinculantes ni mucho menos, pero sí te muestran una foto de que por ahí la estrategia no era tan, y le termina dando la razón sí o sí a Santiago Caputo, que sostenía este escenario, ¿no? Mira, hay varias cuestiones, y ahora que nombras a Santiago Caputo, quiero hacer una analogía con un cuento de Sherlock Holmes que se Sí, llama El mastín de los Baskerville,
que es ahí donde Sherlock está investigando y dice, acá hay algo raro, el perro no ladró, con lo cual el perro debería conocer al asesino, ¿no? Y cuando el perro no ladra, hay algo ahí. Digo, a mí me está llamando poderosamente la atención, que desde que se eh, estalló este escándalo de Andís y las otras personas que salieron a denunciar que se le pedía parte del sueldo, etcétera, etcétera, el perro no ladró. Ah, ¿Quién es el perro? Todo ese ejército digital libertario de troles, militantes, etcétera, que no salieron a bancar a Karina. Entonces, ¿y por qué traigo esta colación? Porque lo termino atando con la elección de la provincia de Buenos Aires y la elección de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, que fue realmente un punto de inflexión muy fuerte entre Karina y Santiago Caputo, ¿no? Esta cuestión de haber dejado a las fuerzas del cielo afuera. Y me parece que en esa estructura y en ese armado, la Libertad Avanza, que venía con un planteo renovador, con un planteo de rompamos cosas y vayamos para adelante, que es básicamente como una especie de mantra de sí. todo este armado libertario a nivel global, se pusieron conservadores y eligieron algunos líderes que en el fondo terminan siendo castas, ¿no? En esa en ese encuadre que hizo la Libertad Avance de determinadas personas y espacios políticos. Con lo cual, los candidatos para la elección de Buenos Aires no son ni una cosa ni la otra, ni son lo nuevo, ni representan del todo lo viejo, o sea, es un mitad camino y tampoco sabes cuánta tracción tienen, ¿no? Y me parece que pensando en hacer una especie de extrapolación de lo que fue la campaña en la ciudad de Buenos Aires, donde Adorni era Milei, me parece que los candidatos no son tan percibidos como Milei, ¿no? La mayoría de la elección de los candidatos de la Libertad Avanza. Entonces creo que ahí ya tienen una falencia importante. Me parece que tiene como una especie de debilidad de origen el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la madre de todas las batallas se da en la primera sección electoral y en la Sí. tercera. En la tercera ya saben más o menos que la tienen perdida Ujú. desde la Libertad Avanza. En la primera siempre es 60-40, 70-30, a veces cuando el contexto es demasiado desfavorable termina siendo paliza. En términos de electores tienen más o menos la misma cantidad de electores, con lo cual puede llegar a ser A ver, se cortó. Vamos a ver si recuperamos. Ahí estábamos hablando con Rolando Musina, analista político, dando un pantallazo de lo que sucedió. Ahí está, ahí recuperamos. Me decías, ¿estamos? Rolando, sí, ahí estamos. Entonces, en ese esquema, me parece que hay como una especie de sobreanálisis también en las elecciones del próximo fin de semana, porque se analiza sección por sección y los encuestadores que no, porque en la sexta gana por Sí, 30 sí, sí, puntos, sí. no, porque en la quinta. Y la verdad que lo único que importa es la primera, la tercera y la octava, y Ah. alguna que otra que ande dando vuelta por ahí, pero en el fondo, por más que digo, si gana en la tercera y le va bien en la primera, no importa los votos de dónde vengan, no hay forma de dar vuelta a la elección, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo para empezar a analizar y analizar la provincia en su conjunto. Ahora, ¿vos Y crees que va a ser, digamos, porque la gran pregunta que se hace en el resto del país es que, viste que hay algunas elecciones que como que acomodan los patitos. sí, En ese sentido, digamos, hasta hay algunos, digamos, del propio palo del peronismo no tan kirchnerista que dicen, bueno, cuidado que si hay un triunfo importante, pueden aparecer encuadres o posicionamientos que vayan en contra de estos gobernadores dialoguistas como que hay mucho ruido de cuál puede ser el resultado. Y por ahí uno dice, ¿no? Si antes ni nos enterábamos qué pasaba en las elecciones de provincia, hoy día pueden ser acomodador político. mira, yo creo que algo de razón tiene ese postulado, especialmente porque creo que todos los intendentes que están involucrados dentro del proceso de elección provincial van a poner toda la carne al asador, Ah, toda la carne al asador. La elección es esta.
La de octubre no nos importa absolutamente nada. Dicho palabras textuales de un intendente importante de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese esquema, creo que de alguna manera los intendentes van a jugar su propio partido por sobre Axel, por sobre la Cámpora, y para octubre va a ser un poco disciplinador el mensaje. Yo creo que hay espacio para un espacio dialoguista, valga la Sí. redundancia, y me parece que necesariamente van a tener que hacerlo. Sobre todo, digo, ayer lo de Corrientes demostró que es el primer gol que metió Provincias Unidas. Sí. Entonces, ahí está armándose algo. ¿Cómo vamos a salir a jugar contra un espacio que por ahí empieza a crecer? Me parece que va a proyectar bien en lo que es Córdoba, va a proyectar bien en algunos que otros distritos, con lo cual necesariamente va a tener que dialogar. Yo creo que en el fondo acá lo que se está debatiendo es si le sueltan la mano definitivamente a la Cámpora o no, si le suelta el PJ definitivamente la mano a Cristina o no. Me parece que ahí, y ya ahí tenés un titular. No, sí, 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 pero lo que me llama la atención y lo repienso, es decir, ¿Cristina no se va a subir si hay un triunfo en provincia? ¿Vos crees que no tiene margen para decir Sí, yo soy Cristina, protagonista? Porque el punto es quién grita los goles. bueno, yo creo que ahí los goles los van a gritar los intendentes. Bueno, pero pasan en segundo plano pensando en la nacionalización. Capaz que en su Sí, lugar está perfecto, pero andás a ver quién. Los intendentes pasás de una sección a otra, de una intendencia a otra, y tienen un 10, 12% de conocimiento. Son muy, digamos, del sí, sí, lugar. sí. Coincido, Claro. coincido. Sí, sí, sí. No tengo dudas que Cristina va a gritar goles o Máximo va a gritar goles. O Kicillof lo va a gritar. El punto es Sí, ese. no, ¿Quién es Kicillof el lo va a tener que dueño? gritar. Claro. Kicillof no tiene otra que gritar los goles. Así Sí. los haga con la mano y Sí. se los cobre el bar y bueno, no sé, bueno, Kicillof no tiene otra porque en el fondo el que más complicado está es Kicillof. Ah. Porque tiene de abajo la presión de los intendentes y de arriba la presión de Cristina. Y la Cámpora ahí todo el tiempo comiéndole el coco. Sí. Entonces, de alguna manera, sí, necesariamente va a tener que ser Kicillof. El tema es que Kicillof, por más que grite los goles, los puede llegar a perder el partido en octubre, feo. Y ahí, digo, ¿cómo queda Kicillof? Porque si no hay apoyo de los intendentes, Kicillof no tiene una estructura tan fuerte, ni la Cámpora tiene una estructura tan fuerte como para salir a bancar la parada como tiene que bancarla. Ahora, en el escenario que se plantea también hay un posicionamiento y ordenamiento, como bien lo decías, a nivel nacional. Este puede ser, si querés, el principio, pero también en octubre va a quedar claro quién es quién. Y ahí es donde los libertarios, Milei incluido, tienen las expectativas de decir, bueno, ganamos o pintamos de violeta, como le gusta decir, el mapa de la Argentina. Después de Corrientes, debe haber una alerta porque, digamos, hay una sensación, como dicen en el barrio, cada uno, ¿no? Los gobiernos provinciales juegan su propia partida y su cuero está... No hay 20, ellos como dicen, no hay 27 sin 25, ¿no? No, no, totalmente. Y aparte, también los gobiernos provinciales que van aliados con la Libertad Avanza empiezan digo, pongo el caso de Cornejo Mendoza, Ah, que elige en octubre. Digo, yo no quiero estar en los zapatos de Cornejo, especialmente porque digo, voy con una imagen negativa importante y voy aliado a la Libertad Avanza, que de alguna manera todo lo que ha pasado le está pegando en la línea de flotación. Y va a ser complicado, por más que ganen en octubre, digo, el clima está generado. Digo, y esa percepción de que Karina hace lo que hace y de que en el gobierno hacen cosas a las cuales criticaron ellos mismos. Digo, Petri está sospechado de corrupción con el tema de la Suizo, sí. con el tema de la obra social de las Fuerzas Armadas. Entonces, en algún punto, digo, no quisiera estar en los zapatos de Cornejo. Si eso se termina de alguna manera
ampliando a los otros gobernadores que van aliados con la Libertad Avanza, va a estar complicado. Entonces, ¿hasta dónde los gobernadores van a dar su apoyo o no? ¿No es cierto? Y ahora si damos la vuelta a la página nos ponemos en otra de las hipótesis. Un escenario donde Milei o los libertarios en provincia ganen aunque sea por un voto. ¿Cuál es Sí. el escenario que se plantea? Mira, yo creo que hay cosas que están, como decían los romanos, la suerte está echada. Yo creo que hay dos cosas que son realmente complejas y que van a pasar indefectiblemente más allá de lo que pase en octubre. Digo, pensemos en Mauricio Macri, que ganó las elecciones de medio término de manera extraordinaria Sí. y a los 2 meses su gobierno empezó a caer. Entonces, hay algo que pasó y que me da la sensación de que es irreversible, que es esa sensación de que, che, pero estos no eran lo que decían, o mirá, están ajustando, pero también se llevan. Digo, hay un montón de percepciones que están generando y enrareciendo el clima político. A eso le sumamos un clima enrarecido en términos económicos, en la economía real. Vos ves a los economistas propios y a los economistas no tan propios decir, che, hay luces rojas por todos lados, los bancos subieron el encaje a un nivel Sí. enorme, las tasas de interés de los bancos en los plazos fijos y en los fondos suben, con lo cual hay algo que está cosiéndose en el plano económico. Entonces vos tenés, por un lado, una tormenta política de credibilidad y reputación, y por el otro lado tenés un problema real de la economía. Y encima, en la calle, no hay plata, con lo cual estás teniendo, de alguna manera, la tormenta perfecta. Entonces, más allá de lo que pase en octubre, si el gobierno se presenta como, bueno, pintamos el mapa violenta, bueno, te dimos un crédito más, ahora ¿cómo me vas a resolver los problemas? Y ahí es donde yo pienso que el gobierno está realmente complicado, con cuestiones reales y con cuestiones simbólicas. Mi estimado, mil gracias por la deferencia, por atendernos siempre y por ser parte Es un placer. de Cuentos Chinos. ¿Cuándo vas a andar por Tucumán? Me dijeron me comentaron que te vieron y que posiblemente andabas en lo que resta del año. Posiblemente, posiblemente. Queremos hacer algo piola ahí, algunas cositas que estamos llevando adelante de inteligencia artificial Qué bueno. e innovación pública. Así que siempre Tucumán es como mi segunda casa, así que nada, cuando me inviten yo estoy. Abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo.